Fijaros, a mí me gustaría en esta charla final de este campus trasladaros, lo primero, el agradecimiento a Jorge y a todo el equipo del ECR por este magnífico campus, por esta organización, y a todos vosotros por el esfuerzo que hacéis estando aquí, que lo sacáis pues, al tiempo de vuestro ocio, de vuestra familia y de otras muchas cosas, para aprender, para escuchar y para compartir algo que os preocupa mucho, que es el futuro de nuestra nación. Yo quisiera comenzar con tres ideas o daros al menos tres visiones que me gustaría que al menos os sirviesen para entender por qué algunos estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos cada día. Nosotros acabamos de llegar de Córdoba, de inaugurar la sede de Vox. Todos los días hacemos cosas nuevas y todos los días intentamos llegar un poquito más lejos. A mí me gustaría que tuvierais claro que no todo es igual y que por utilizar nombres propios, que cualquiera podréis saber o podréis pensar en gente que conocéis. Si hablamos de dos jóvenes, pongamos, no sé, dos nombres, Pablo y Santiago. Resulta que esos dos jóvenes tenían ilusiones, como tenéis vosotros, tenían ideales, y además decían que estaban dispuestos a luchar por ellos. Uno de ellos llegó a tener un cargo importante en una organización juvenil y se subió a una tribuna y habló de que los jóvenes tenían que ser auténticos revolucionarios, que los jóvenes tenían que cambiar el futuro, que los jóvenes eran la esperanza de la nación y que además estaba dispuesto a combatir ideológicamente a la izquierda. El otro decía más o menos lo mismo. Pero hubo una diferencia, y es que el tiempo puso a cada uno en su sitio. Uno terminó adaptándose al sistema, comprando el puesto y el cargo del que pensaba vivir. El otro, cuando vio que ese puesto o ese cargo le obligaba a renunciar a sus principios, prefirió quedarse en la calle. Uno es Pablo Casado, otro es Santiago Abascal. Esa es la gran diferencia. Los dos estuvieron en eso que se llamaba las nuevas generaciones del Partido Popular. Uno luchaba en el País Vasco y sabía que la defensa de la unidad de España, la lucha contra la extrema izquierda y contra el totalitarismo, era una cuestión de supervivencia, pero también era una cuestión de responsabilidad y de compromiso patriótico. El otro decía lo mismo, pero cuando tuvo la oportunidad de demostrarlo, se atrevió a decirle al otro joven que había pisoteado la sangre de las víctimas. Lo último que se le puede decir a quien ha vivido amenazado de muerte, él, su padre y su abuelo. Y esa es la realidad. Podríamos poner dos nombres más, podríamos decir que había otros dos amigos, Manuel y Juan. La diferencia es que estos dos, uno decidió que debía estudiar, prepararse y ser capaz de trabajar y vivir y ganarse el pan con el sudor de su frente. Otro decidió que era más fácil entrar en política y desde los 16 años estar dedicado exclusivamente a recibir un sueldo público sin tener la preparación ni la formación necesaria. Uno es Juan García Gallardo y el otro el señor Mañueco, presidente de Castilla y León. ¿La diferencia cuál es? Pues que unos y otros han sabido que lo importante era estar preparados, que lo importante era poder aportar a la sociedad valor añadido y solo dar el paso a la política cuando eres capaz de aportar mucho más a la política que lo que pretendes que la política te aporte a ti. La diferencia está en que algunos entendieron que veníamos a la política a servir y no a servirse de los españoles, con vocación de servicio, de entrega, a dedicarle lo mejor, a dar más de lo que nos pudiera dar esa política. Aunque la política puede tener muchas satisfacciones. Y Jorge y Tomás Fernández, diputado por Huelva, y yo mismo, cualquiera de los que estáis aquí, cuando tengáis una responsabilidad pública, si llega el caso, os daréis cuenta que hay muchísimas satisfacciones, pero también tienes que asumir muchas penalidades. Y eso lo haces porque crees que lo que estás haciendo es tu obligación. Así que lo que quiero trasladaros es que es muy bonito que en todas las reuniones de jóvenes, el idealismo, el patriotismo, las declaraciones, las voluntades están muy bien, pero luego hay que demostrarlo.
y el tiempo pone a cada uno en su sitio. El tiempo diferencia entre el que se acercaba a la cosa pública porque en el fondo lo que quería era que le solucionara la vida, tener un puesto, una remuneración, un coche oficial, no sé, un protagonismo, una visibilidad pública, porque mola eso de ir a la tele, mola que te pidan un autógrafo, mola que te pidan una foto, pero hay otros que demostrarán, espero que todos los que estáis aquí, que venimos a la política con una vocación real de servir, que no podemos ser igual que los demás. Durante demasiado tiempo, en nuestra querida España, en los últimos 40 años, desgraciadamente, la regla común, salvando honrosas excepciones, ha sido que aquel que se acerca a la vida política ha sido para vivir de la política, para favorecer a sus amigos, para lograr todo tipo de prebendas, de beneficios, para traicionar aquello que prometía en campaña y que luego se convertía en papel mojado. Y casi lo más triste de todo no es que los jóvenes lo hicieran. Lo más triste es que el resto de la sociedad parece que lo habíamos aceptado, como que eso era lo normal. O sea, lo normal es que lleguen unas elecciones, te prometan unas cosas y luego llegue la hora de la verdad y llega la contraria. Es que va en la condición del escorpión picar a la rana, ¿os acordáis de aquella? Parece que va en la propia condición del político, el mentir. Incluso, fijaros, que cuando negocias con diferentes negociaciones que hemos tenido con el Partido Popular, bien sea por la sesión de investidura en el Ayuntamiento de Madrid, o en Andalucía, o en Murcia, o ahora en Castilla y León, te miran con cara de asombro y te dicen, pero bueno, ¿pero por qué no podéis hacer esto? Y decimos, pues porque nosotros hemos dicho justo lo contrario en campaña. Y te miran como diciendo, bueno, ¿y qué pasa? Pues nada, pues haces lo contrario y ya está. Si no se enteran, si hay amnesia colectiva, algo es verdad. Porque tristemente hemos visto como una y otra vez se va engañando, se va mintiendo, y luego dices, pero todavía les siguen votando. Pero qué sinvergüenza, ¿no? Después de que han dicho una cosa y hecho lo contrario, se presentan en las elecciones y vuelven a prometer lo mismo que hace 4, que hace 8 años. Pero ¿cómo pueden tener esa cara de cemento armado? Pero desgraciadamente parece que va en la condición del político. Y nosotros decidimos que eso se tenía que cambiar. Muchos nos dijeron en nuestras propias familias, nuestros amigos, que esto que emprendíamos, ese proyecto político, que por cierto ya es una realidad, me decía ayer en Córdoba uno de nuestros compañeros, no me gusta llamarle proyecto político porque parece algo que nunca llega. Ya es una realidad. Yo le digo, bueno, juntemos las dos cosas. Es un proyecto que se va haciendo realidad día a día, pero que es un permanente proyecto, porque nuestro proyecto no es tener votos, nuestro proyecto no es tener concejales o diputados autonómicos o diputados nacionales o europarlamentarios. Nuestro proyecto ni siquiera es llegar al gobierno de España. Nuestro proyecto real es transformar España, cambiar las cosas, que haya libertad, que haya justicia independiente, que haya seguridad en las fronteras, que la fiscalidad no sea confiscatoria, que haya una educación que forme a las personas en valores y no en el odio. Ese es nuestro proyecto y es un proyecto que está realizándose, pero a la vez sigue estando pendiente, en un afán de superación permanente y de construcción permanente, como es una nación. Una nación es una obra permanentemente inacabada, que empezaron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y que seguimos nosotros y que seguirán nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos. Es una obra en permanente evolución dentro de la historia de la humanidad. Pero que es una obra, y es el segundo punto que quería trasladaros, que ha de marcarnos siempre unos valores permanentes. No hay ninguna diferencia entre lo que dice Vox ahora y lo que pudieran decir nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos o lo que puedan decir nuestros hijos o nuestros nietos. Y me diréis, hombre, algo ha cambiado. Sí, es verdad. Algunos iban a caballo, ahora vamos en coches, dentro de poco iremos volando por las ciudades. Pero aquí hablamos de lo importante, de lo permanente, y eso no varía. La defensa del honor, la defensa de la patria, la defensa de la familia, de la vida, de la libertad, de la lealtad. Esos son valores permanentes que desde nuestros antepasados cuando peleaban bajo las banderas de los tercios, a los soldados españoles ahora que puedan estar en cualquier misión internacional, todos ellos defienden los mismos valores. El compañerismo, la lucha
por una nación. Esas cuestiones que son permanentes son las que deben marcarnos siempre nuestra acción política. Es verdad que el día a día, los que estamos todos los lunes, Jorge, el presidente, Santiago y demás, en el Comité de Acción Política, todos los lunes tenemos que tomar decisiones sobre cuál es nuestra estrategia política dentro del partido en cuestiones coyunturales. Apoyamos esta ley, no la apoyamos, mantenemos esta posición en este tema, en el otro, en el de más allá. Son cuestiones circunstanciales. Pero hay unas guías, hay un patrón, hay unos valores, unos protocolos de actuación ética, moral, patriótica, que siempre nos marcan la línea a seguir. Y nuestra decisión suele ser casi siempre fácil, salvo cuando son cuestiones técnicas. Pero cuando lo que hay que decidir es entre gana la nación o ganan los de fuera, ganan los españoles en libertad o pierden, esos son los puntos de referencia que nos ayudan a acertar en nuestra decisión. Y eso es lo que cada uno de vosotros tiene que ser capaz de plantearse. Cada vez que tenga que tomar una decisión política, tiene que preguntarse, bueno, al margen de la cuestión circunstancial. ¿Por qué lo digo? Porque la situación circunstancial es la que a veces nos tienta a tomar decisiones que son las fáciles, las convenientes, las que no te posicionan en contra de lo que en ese momento es el consenso mayoritario. Y claro, levantarte, separarte y decir, no, yo en esa pancarta que habla de ideología de género no me puedo poner. Lo fácil es ponerse ahí. Así te quieren todos, te aceptan en el grupo. Pero ponerse separado y decir, no, ¿por qué? Porque nosotros defendemos a todas las víctimas y nos da igual si son hombres o mujeres, si el agresor es heterosexual o homosexual, si es hombre o mujer, el agredido o la víctima. Esa posición constantemente de estar teniendo que posicionarnos en el lugar correcto y no en el lugar más fácil o más conveniente. Y esto es todos los días. Desgraciadamente todos los días. Hombre, cada vez más gente, más españoles, empiezan a entender que hay otro consenso, que es el consenso del sentido común, es el consenso nacional, es el consenso que antepone las cuestiones importantes a lo que nos imponen algunos lobbies que habréis escuchado en estas jornadas. Pero por eso siempre tenemos que volver al punto de partida. Y cuando tengamos que hacer una decisión, tomar una decisión, por pequeña que pueda ser, bien sea si somos cargos orgánicos de una organización política, bien si somos concejales, somos diputados nacionales, o cuando estemos en los gobiernos como secretarios de Estado, como ministros, siempre, siempre, siempre tenemos que volver al punto de partida. Ayer en la reunión con muchos afiliados de Córdoba, hubo alguno que se acercó y que me recordó, usted no se acordará y tal, pero hace 5 o 6 años, cuando ustedes empezaron, vino aquí a un pequeño bar de la plaza, ¿se acuerda y tal? Y digo, más o menos, y éramos 7, ¿se acuerda? Y tal, y joder, a mí me maravilla que ahora sigan ustedes aquí y tal. Y le digo, a mí lo importante, y espero que no me digas lo contrario, es que lo que te maravilla no es que sigamos nosotros al frente de esto, sino que sigamos diciendo lo mismo y manteniendo los mismos valores y que cuando estemos en el gobierno puedas acercarte y digas, es curioso, lo que le escuchamos en aquella charla, en aquel restaurante, sobre la defensa de la unidad de España, de la libertad, de los españoles, de la independencia de la justicia, de no admitir la corrupción política, de ser útiles, etcétera, 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 son lo mismo que están ustedes diciendo en el Consejo de Ministros, lo mismo que están trasladando a las leyes, lo mismo que están haciendo. Eso es lo único que nos importa en política, que podamos decirle un día a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuando ya estemos retirados de esto y cualquiera de vosotros esté haciendo el trabajo que estamos nosotros haciendo ahora, que podamos decirles, nosotros mantuvimos la coherencia en nuestros valores, en nuestros principios. Y los que vienen detrás siguen manteniendo esa misma coherencia y esos mismos principios. Y la tercera idea que quería trasladaros es el por qué tenemos que hacerlo. Porque habrá alguno que diga, bueno, eso que dice usted está muy bien, pero yo prefiero quedarme al margen. Yo sé que si estáis aquí es porque tenéis esa motivación, pero nosotros tenemos que convencer a muchos jóvenes españoles que no es una cuestión de conveniencia, no es una cuestión de gusto, no es una cuestión de apetencias. Pues hombre, a mí me gustaría, como quien decide, me gustaría hacer un viaje, o incluso me gustaría estudiar una carrera, o estudiar un oficio,
o me gustaría montar una empresa, o a mí me encantaría hacer esto o lo otro. Este es un pequeño problema, que es una cuestión de obligación. Es que es nuestra obligación. Y yo siento ser tan duro en esto, pero yo no puedo entender un joven español que diga que con él no va la defensa de la nación, la defensa de la libertad, la defensa de los españoles. Yo lo siento mucho, porque habría que decirle, si nos ponemos en un debate ideológico y alguno te dice, oiga, mire, dedíquese usted a estas cuestiones. Yo no digo que todos tengamos que ser diputados, ni que todos tengan que ser concejales, ni que todos tengan que estar trabajando dentro de una organización política. Lo que sí que digo es que igual que la defensa nacional no es solo cosa de los militares, la defensa de las cuestiones políticas importantes no es solo cuestión de los que estamos en la acción política. Me niego a decir los que somos políticos porque yo no lo soy. Hacemos acción política, pero no me considero un político como mis compañeros. Yo soy abogado, el otro es ingeniero, el otro es economista, el otro es fontanero y el otro es carpintero. Da lo mismo, hacemos acción política. Pero tenemos una obligación. Y esa obligación viene dada porque lo que no tenemos derecho es a disfrutar de la herencia que hemos recibido de nuestros padres y nuestros abuelos. No tenemos derecho a decir que somos españoles, a vivir en España con un nivel cultural, económico, social, con unas libertades, pero decir que no tenemos obligación a defenderlo. Esto es algo así como, no sé, en una empresa familiar, donde el nieto oiga del padre y del abuelo decirle, bueno, ahora ya te vas a hacer cargo de esta empresa, y él le esté pensando solo, fenomenal, así disfruto de un buen sueldo, de una buena casa, de un buen coche, pero oye, yo esto de ir a trabajar y de seguir preocupado, ¿no?, por las cuestiones de la empresa, esto es un rollo, esto no va conmigo. Yo a dilapidar, a gastar, oye, que se está hundiendo la empresa familiar, ¿y a mí qué? Mientras que yo pueda disfrutar, y esto es lo que desgraciadamente muchos creen de la nación. Solo hablan de lo suyo. No, yo mientras que mi casa, mi coche, mi sueldo, mi empresa, yo gane dinero, eso está muy bien. Pero cuando tú salgas a la calle, es que me han robado el coche. Claro, y tiene que haber un funcionario de la Policía Nacional de la Guardia Civil jugándose la vida por detener esa organización criminal, ¿no? O tú no quieres que cuando tomes el tren vuele por los aires, como en el 11M, quieres que se detenga a los turistas. Y además quieres que se les combata a los yihadistas en su país de origen, pero que vayan otros a hacerlo. O sea, queremos que nos defiendan, queremos que nos protejan, queremos que otros den la cara por nosotros, para que yo pueda vivir tranquilo. A mí eso, aparte de una insolidaridad y una injusticia, me parece que tiene muy poco sentido común. Al final, la casa común, que es nuestra nación, con todo lo que supone, y ahora hablaré de qué supone esto de la nación, la nación la disfrutamos todos para lo bueno y la defendemos todos para lo que no es tan bueno. Y por tanto, es obligación de todos los españoles trabajar, levantarse todas las mañanas para construir una nación mejor. Unos desde unos puestos, como empresarios, como autónomos, otros como responsables públicos dirigiendo las cuentas públicas y las decisiones públicas. Segundo, es nuestra obligación defenderla. Tenemos un triste pero magnífico ejemplo en estos momentos y cualquiera de vosotros seguro que habréis pensado en ello. El otro día veía unas imágenes en televisión de unos soldados ucranianos jugándose la vida ante los tanques rusos. Y el reportero que hacía la entrevista decía fulanito de tal, cirujano en el hospital no sé cuántos, menganito de tal, trabajaba en una fábrica industrial, el otro era un panadero, el otro era un policía local y el otro era un maestro. Y ahí estaban, con el mismo uniforme, en la misma trinchera, cubiertos de nieve, pasando frío y jugándose la vida frente a unos tanques rusos. Eso es una nación. Cada uno de ellos, en la paz, construye la sanidad, la industria, la educación, la seguridad de su país, pero cuando llegan los momentos difíciles, codo con codo. Eso es una nación. Entonces, no hace falta irse a lo dramático y terrible de una guerra, pero podemos hablar de una pandemia, podemos hablar de una grave crisis económica. Hace unos años, en una charla precisamente aquí en Sevilla, que hoy me han recordado, un joven que se llama Francisco José me recordó algo que me pareció muy impactante. Tan es así que lo repetí en algún otro lado y salió en los medios de comunicación. Yo no sé cuántos de aquí, si yo os pregunto, si en vuestra muñeca lleváis una pulsera con la bandera de España o lleváis un pin con orgullo, porque es la bandera de vuestra nación. Ahora veo que la lleváis en una sudadera. ¿Cuántos de vosotros os habéis planteado esto que este joven me dijo aquel día?
me gustaría pedirle, esto fue hace 6 años, quiero recordar, me gustaría pedirle una cosa. Digo, pues dime, que la bandera que llevamos en nuestra muñeca no sea el lugar o el momento o la línea donde termina nuestro patriotismo, sino donde comienza. Yo le dije que se explicara, para que lo escucharan todos. Yo le había entendido por dónde iba, pero explícanos qué quiere decir eso. Pues quiero decirle que veo muchos jóvenes de mi edad que llevan banderitas, España, España, el himno nacional, muy bonito, pero luego salen a la calle, pasan al lado de un español que está durmiendo en un portal, o de un joven que ha caído en las drogas, o de una familia que está pasando penurias económicas para llegar a fin de mes y no tiene ni un minuto para dedicarle, para ayudarles, para decirle, vente, voy a intentarte ayudar a buscar trabajo, voy a intentar llevarte algo de comida, voy a intentar darte una oportunidad. Porque esa, nos decía este joven, y a mí me hizo reflexionar y desde entonces es algo que procuro no olvidarme, esa bandera no tiene que ser la línea estética donde termina nuestro patriotismo. Debe ser la línea que nos recuerde precisamente esa otra parte de la nación que hoy a lo mejor no puede estar aquí y le gustaría poder estar aquí porque tiene que estar trabajando o porque tiene que estar buscándose el pan o que desgraciadamente ha caído en las redes de la delincuencia, de la prostitución, de la droga. Esa España que intenta sobrevivir en ese campo, en ese mundo rural tan olvidado, donde a lo mejor no tiene la oportunidad de poder salir de copas porque a la mañana siguiente tiene que estar alimentando a sus vacas, a sus gallinas, porque es muy exigente el campo y porque el campo te da poco lugar de respiro y tiempo de respiro. Y ese joven nos recordaba que el verdadero sentido de la nación está en que la nación es, como tantas veces hemos repetido y como nos recuerda nuestro sindicato Solidaridad y nuestro presidente Santiago Abascal, la nación es la mejor garantía y la mejor protección de los que no tienen nadie que les proteja. Los que no tienen un patrimonio económico, no tienen una posición social, no conocen a menganito o a fulanito que les solucione el problema. Es esa sanidad pública, es esa seguridad en nuestras calles, es esas Fuerzas Armadas, es esa educación pública que va a estar allí para darles lo que ellos no pueden conseguir por sí solos. Que se lo dan, que se lo damos el resto de los españoles. Esa solidaridad, esa justicia, que le hace que un agricultor que se está muriendo de sed su campo sepa que vamos a venir el resto de los españoles a decirle que habrá que llevar el agua hasta el último rincón de España en un plan hidrológico nacional porque el agua es de todos y por tanto esos agricultores de la zona seca tienen derecho a que los agricultores del norte aquella agua excedentaria se la manden al sur. Ese es el mejor ejemplo de lo que significa una nación. Así que con estos 3 principios quisiera terminar. El primero, que no todo es igual, que está muy bien llenarse la boca hablando de ideales, pero que la realidad luego nos pasa examen. Y un Santiago y un Pablo no es lo mismo que un Alberto Fernández Mañueco o un Juan García Gallardo. Hay una gran diferencia. Unos prefirieron dejar su sillón, donde podían haber estado cómodamente sentados como diputados nacionales, con cargos públicos, para salir a la calle, subirse en un cajón en Sevilla con un megáfono y defender sus libertades, renunciaron al puesto y al cargo para no tener que renunciar de sus ideales. Otros prefirieron mantenerse siempre en el cargo y en el puesto, aunque en el camino fueran abandonando todo tipo de principios, de valores y de ideales. Unos se formaron, se prepararon, demostraron que no tenían que vivir de la política, sino que venían a la política a servir y a aportar todo lo que habían conocido. Otros no saben hacer otra cosa que vivir de la política y el día que no estén en la política no van a saber qué hacer, ni nadie les va a contratar, porque no saben hacer otra cosa que vivir en el compadreo de esa política de bajo nivel. Segundo, lo permanente. No lo olvidemos nunca. Hay cuestiones coyunturales que todos los días tendremos que resolver, pero siempre hemos de volver a las tablas de la ley. Siempre tenemos que volver a lo mismo que nuestros padres, nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos y que nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos tendrán que defender. Esos principios que son los que nos dicen si estamos en lo correcto o nos estamos equivocando. Y en tercer lugar, la cuestión de tener claro que hay que luchar principalmente por los que menos tienen, por los más desfavorecidos, por aquellos que no entienden de patria porque tienen que pensar todos los días que van a llevar al puchero de su familia para poder comer. Por tanto, hay que darles esperanza y decirles, precisamente defendiendo la patria, vas a tener oportunidades de trabajo, vas a poder vivir en libertad, vas a poder tener
un proyecto de vida, vas a poder hacer una familia y no vas a tener que abandonar tu nación como tantos jóvenes a encontrar el futuro lejos de allí. Así que, amigos, con esta reflexión que espero que compartáis, os agradezco vuestra atención, os agradecemos vuestro esfuerzo y os pedimos que aquellos que, llegado el momento, decidáis entregar parte de vuestro tiempo, parte de vuestro trabajo y parte de vuestras ilusiones y esperanzas, y a soportar junto con el resto de nosotros esa parte de la carga dura que significa que te señalen, que te estigmaticen, que te insulten, que te acorralen, pero que lo hagáis siempre convencidos de que merece la pena y que en esta vida al final todo lo que podamos atesorar, podamos acumular de riquezas materiales, no sirve para nada. Cuando te mueres todo eso se queda ahí y lo único verdaderamente importante es que alguien pueda decir de ti, y creo que esa es la mayor fortuna que hay en la vida, que cuando pase delante de tu lápida diga: este fue un español que se mereció tal nombre. Muchísimas gracias.